Cuando comenzamos la emisión en directo, todo se desmoronó en un instante. Cuando llegó mi turno y empecé a leer el teleprompter, las frases no tenían ningún sentido. Eran noticias de semanas anteriores, mezcladas con comentarios sin lógica. Hoy, el presidente anunció la gran victoria del equipo de fútbol de mi pueblo, que perdieron el pasado martes en un emocionante partido contra un oso polar y una ardilla. Me quedé en blanco, incapaz de continuar. La gente presente comenzó a murmurar, y Matías, sentado a mi lado, fingía sorpresa mientras contenía su risa y disfrutaba de mi humillación. «Corten a comerciales», ordenó el director desde la cabina, y las pantallas se apagaron. Matías se levantó de su asiento y me lanzó una mirada que casi me atraviesa. «¿Qué demonios crees que estás haciendo? No das pie con bola, Tamara». «Esto es imperdonable en pleno directo», gritó, mientras el resto del equipo observaba en silencio. Yo no sé qué pasó. Solo he leído el texto que salía en la pantalla, intenté defenderme, pero él me interrumpió. «No pongas excusas tontas, ya tenías el guión. No tienes el nivel para estar aquí. Estás despedida». Salí del plató como un alma en pena, con el corazón roto y el rostro ardiendo de vergüenza. Sabía que Matías me había tendido una trampa, pero en ese momento, me sentía demasiado derrotada para luchar. Mi sueño, ese por el que había trabajado tanto, se había convertido en una pesadilla. Y lo peor era que no tenía idea de cómo volver a levantarme. Bienvenidos a Venganzas Contadas, mi nombre es Tamara y esta es mi historia. Si estás disfrutando del relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que esta y otras historias de mujeres guerreras como yo, tengan cada vez más difusión y visibilidad en YouTube. Crecí en un barrio humilde, de esos donde cada día se siente como una batalla. Mi padre era obrero, y mi madre trabajaba limpiando casas para que yo y mi hermana menor pudiéramos tener lo justo. Siempre les agradeceré que, a pesar de todo, nunca nos faltara un plato en la mesa ni un abrazo cuando más lo necesitábamos. Desde niña, sabía que quería ser periodista. Quizás porque en mi casa la televisión era el único lujo que podíamos permitirnos. Cada noche, después de cenar, nos sentábamos juntos a ver las noticias. Para mí, esas personas detrás del escritorio, leyendo con tanta seguridad y soltura los acontecimientos del día, eran casi héroes para mí. Contaban historias que cambiaban el mundo, denunciaban injusticias y exponían verdades. Quería ser como ellos. Pero sabía que mi camino no sería fácil. A los 18 años, ingresé a la Facultad de Periodismo en una universidad pública. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida porque significaba estudiar y trabajar al mismo tiempo. Conseguí un empleo de medio tiempo como camarera en un café del centro, y los fines de semana ayudaba a organizar eventos en una pequeña empresa de catering. Mientras tanto, las noches las dedicaba a estudiar. Estuve durmiendo 4 horas con suerte al día, durante mis años de carrera universitaria. Hubo momentos en los que pensé en rendirme. Las largas horas de trabajo para pagar todos los gastos, las noches sin dormir y el cansancio acumulado me hicieron cuestionar si algún día valdría la pena. Pero mi pasión por el periodismo siempre fue más fuerte que el agotamiento. Después de 5 años, me licencié. Recuerdo el día que recibí mi título como si fuera ayer. Mi madre lloraba de emoción, y mi padre no paraba de decirle a los vecinos que su hija era periodista. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Aunque mi meta final era trabajar como presentadora de noticias, sabía que tendría que empezar desde abajo, así que comencé a buscar empleo como reportera. Mi primer trabajo llegó gracias a Almudena, mi mejor amiga desde la universidad. Ella se había graduado un año antes y ya trabajaba en un canal de televisión local. Al enterarse de que buscaban a alguien para cubrir pequeños reportajes en exteriores, me consiguió una entrevista. Almudena siempre fue de esas amigas que están contigo en las buenas y en las malas. Fue ella quien me animó cuando pensaba que no podría con todo, y ahora estaba abriéndome una puerta al mundo profesional. La entrevista fue un éxito, y unas semanas después, ya estaba haciendo mi primer reportaje. Eran cosas simples, coberturas de inauguraciones, eventos culturales y pequeñas denuncias vecinales. Pero para mí, era el comienzo de un sueño y me tomaba cada reportaje como si fuera la noticia más importante del mundo en ese momento. Me esmeraba al máximo en cada proyecto, tratando de demostrar que podía hacer más y mejor. Mi esfuerzo no pasó desapercibido, y al cabo de un año, el director del canal me ofreció una oportunidad que nunca pensé que llegaría tan pronto, ser CEO presentadora del noticiero principal junto a Matías Prats.
Matías era una leyenda en el mundo del periodismo. Llevaba más de 20 años al frente del noticiero y era una figura respetada en todo el país. Había ganado premios, entrevistado a presidentes y destapado algunos de los mayores escándalos de corrupción de la última década. Para mí, trabajar junto a él era como un sueño hecho realidad. Cuando me dieron la noticia, corrí a contárselo a Almudena. Ella sonrió, pero en su mirada había algo extraño, como si quisiera advertirme de algo, aunque no dijo nada en ese momento. Mis primeros días como presentadora fueron emocionantes y agotadores. Tuve que adaptarme rápidamente al ritmo del plató, estudiar los guiones del día, aprender a leer el teleprompter sin titubear y coordinarme con el equipo técnico. Pero lo más difícil fue trabajar con Matías. Al principio, me sentía intimidada por su presencia. Era carismático y seguro de sí mismo, pero también tenía una energía imponente que hacía que todos caminaran de puntillas a su alrededor. No pasó mucho tiempo cuando comencé a presenciar su lado oscuro. Matías no era el hombre que yo había admirado desde niña. Su trato hacia el equipo era el de un absoluto dictador. No dudaba en humillar a los técnicos de iluminación si algo salía mal o en levantar la voz a los cámaras por el más mínimo error. Al principio, pensé que era el estrés de un hombre acostumbrado a estar en el centro de atención. Era exigente, perfeccionista y, según me dijeron, no toleraba errores. Pero pronto, las máscaras comenzaron a caer. Matías no era simplemente un hombre exigente, era cruel. En las reuniones de producción, no dudaba en humillar a los redactores por las más mínimas faltas. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer? Mi perro podría escribir un guión mejor que tú, le gritó una vez a un joven redactor, quien salió del cuarto visiblemente afectado. En otra ocasión, arrojó un bolígrafo al suelo, ordenándole a un asistente que lo recogiera, como si fuera su sirviente. Lo que más me perturbaba, sin embargo, era cómo trataba a las mujeres jóvenes del equipo. No pasaba un día sin que lanzara comentarios inapropiados o que dejara claro, con gestos o palabras, que se creía con derecho sobre cualquier mujer que le llamara la atención. Aunque estaba casado con una famosa actriz, su conducta distaba mucho de lo que uno esperaría de un hombre comprometido. Más de una vez lo vi apoyarse demasiado cerca de alguna joven redactora, susurrándole algo al oído que las hacía palidecer. Y luego estaba su risa, una carcajada despreocupada que parecía disfrutar del poder que ejercía sobre los demás. Pronto, me convertí en su nuevo objetivo. Al principio, intentaba justificarlo. Es su forma de ser, es un hombre mayor, creció en otra época, solo está bromeando, me decía a mí misma. Pero con cada comentario subido de tono, con cada mirada que se detenía más tiempo del necesario en mis piernas o en mi escote, me resultaba más difícil ignorarlo. ¿Sabías que con un vestido más corto romperías récords de audiencia?, me dijo una vez, mientras revisábamos el guión del noticiero. No respondí, simplemente lo miré con frialdad y seguí trabajando. Pero los comentarios no pararon. Una noche, mientras revisábamos el programa del día siguiente, Matías se acercó demasiado. Estábamos solos en su camerino, y él cerró la puerta. Tamara, tienes todo el potencial para ser una gran presentadora. Pero en este negocio, no solo cuenta el talento, ¿sabes? Hay que saber complacer a las personas correctas. Su mano rozó mi brazo, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me levanté de inmediato, inventando una excusa para salir de ahí. Almudena me esperaba fuera y, al ver mi rostro, supo que algo había pasado. ¿Qué pasó, Tamara? ¿Estás pálida?, me preguntó preocupada. Es Matías. Es un gusano baboso, qué asco de tío, le respondí, casi sin aliento. Almudena apretó los labios, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. No eres la primera a la que le hace esto. Pero nadie se atreve a enfrentarlo. Tiene demasiada influencia en el canal. Intenté mantener la calma en los días siguientes, pero Matías no dejó de acosarme. Cada mirada, cada comentario, cada insinuación me hacía sentir más atrapada. Hasta que llegó el día en que no pude más. Durante una reunión de producción, frente a todo el equipo, Matías hizo un comentario que colmó el vaso. Tamara, quizás si sonríes más, el público pensará que tienes algo interesante que decir. Fue como si algo dentro de mí se rompiera. ¿Sabes qué, Matías? Eres un pervertido y un abusador. Estoy harta de tus comentarios y de cómo tratas a todos aquí. No eres más que un hipócrita.
Mi voz resonó en la sala, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Matías me miró, sorprendido al principio, pero su expresión rápidamente se torció en una mezcla de furia y desprecio. «Fuera de mi vista», gritó, pero yo ya estaba saliendo de la sala, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, todo el mundo me miraba con lástima. Almudena intentó animarme, pero algo en el ambiente me decía que algo no estaba bien. Lo confirmé cuando recibí el guión para el noticiero de esa noche. Había algo poco normal en las noticias asignadas, una noticia de última hora que no estaba incluida por falta de tiempo y que leería directamente de la pantalla del teleprompter durante la emisión. A veces pasaba en medio de algún noticiero pero nunca antes de empezar, pero no le di demasiada importancia. Confiaba en el equipo de redacción. Si no les había dado tiempo a pasarme el texto, sus razones tendrían. Sin embargo, cuando comenzamos la emisión en directo, todo se desmoronó en un instante. Cuando llegó mi turno y empecé a leer la pantalla, las frases no tenían ningún sentido. Eran noticias de semanas anteriores, mezcladas con comentarios sin lógica. Hoy, el presidente anunció la gran victoria del equipo de fútbol de mi pueblo, que perdieron el pasado martes en un emocionante partido contra un oso polar y una ardilla. Me quedé en blanco, incapaz de continuar. La audiencia comenzó a murmurar, y Matías, sentado a mi lado, fingía sorpresa mientras contenía su risa y disfrutaba de mi humillación. «Corten a comerciales», ordenó el director desde la cabina, y las pantallas se apagaron. Matías se levantó de su asiento y me lanzó una mirada que casi me atraviesa. «¿Qué demonios crees que estás haciendo? No das pie con bola, Tamara». «Esto es imperdonable en pleno directo», gritó, mientras el resto del equipo observaba en silencio. Yo no sé qué pasó. Solo he leído el texto que salía en la pantalla, intenté defenderme, pero él me interrumpió. «No pongas excusas tontas, ya tenías el guión. No tienes el nivel para estar aquí. Estás despedida». Salí del plató como un alma en pena, con el corazón roto y el rostro ardiendo de vergüenza. Sabía que Matías me había tendido una trampa, pero en ese momento, me sentía demasiado derrotada para luchar. Mi sueño, ese por el que había trabajado tanto, se había convertido en una pesadilla. Y lo peor era que no tenía idea de cómo volver a levantarme. Los primeros días tras mi despido fueron un agujero negro de tristeza y desesperación. Mis errores en pleno directo se hicieron virales e hicieron cientos de memes, incluso canciones con mi metedura de pata en televisión. Fue absolutamente bochornoso, habían destrozado mi reputación como periodista del día a la mañana y para siempre. Apenas comía, me quedaba en la cama con las cortinas cerradas, reviviendo una y otra vez en mi mente el momento de mi humillación en directo. Mi teléfono no paraba de sonar, mensajes de amigos y colegas que intentaban consolarme, otros que simplemente querían saber qué había pasado. Ignoré a todos, incapaz de enfrentar el mundo. Era Almudena la única que se atrevía a aparecer en mi puerta, insistiéndome hasta que la dejara entrar. Siempre con una bolsa de comida o una botella de vino, se sentaba a mi lado y me escuchaba llorar. «No puedo creer que haya perdido todo por culpa de ese monstruo», sollozaba yo, mientras ella asentía, dándome palmaditas en la espalda. «Tamara, no puedes dejar que Matías te gane así. Esto no es el final. Es un tipo despreciable, y lo que te hizo no tiene perdón de Dios. Pero tú eres más fuerte que esto», me decía con firmeza, como si intentara transferirme su fuerza. Por un tiempo, esas palabras no lograron calar en mí. Pero un día, algo cambió. Estaba viendo las noticias, no en mi antiguo canal, por supuesto, y me topé con una historia sobre una trabajadora que había denunciado a su jefe por acoso. Su valentía y determinación me inspiraron. Pensé en todas las veces que Matías había humillado a otros, en todos los comentarios sucios que había soportado, y algo dentro de mí comenzó a arder. No era odio, no era simple deseo de venganza. Era una necesidad de justicia. Cuando le conté a Almudena lo que estaba pensando, sus ojos brillaron con determinación. Sabía que mi chica fuerte volvería. Pero esto no puede ser un ataque impulsivo, Tamara. Necesitamos pruebas sólidas que lo hundan para siempre. Si vamos a hacer esto, lo haremos a lo grande. Así comenzó nuestra operación secreta. Almudena, que seguía trabajando en el canal, se convirtió en mis ojos y oídos dentro del plató. Por suerte, ella tenía acceso al camerino de Matías, donde colocó un micrófono oculto y una cámara discreta en un rincón estratégico. «No te preocupes»,
nadie se dará cuenta. Ese idiota no se fija en nada, me aseguró. Pasaron semanas recogiendo grabaciones. Cada vez que Almudena venía a mi casa con un nuevo archivo, lo revisábamos juntas. Los resultados eran escalofriantes. Había grabaciones de Matías gritando a los redactores: «Son unos inútiles». ¿De verdad esto es lo mejor que pueden hacer? También teníamos registros de comentarios lascivos hacia las mujeres: «Ese vestido te queda muy bien». Aunque, claro, sin el seguro te verías mejor. Y lo peor, una grabación en la que una joven le pedía que dejara de tocarla, mientras él se reía. «Vamos, no seas mojigata. Es solo una caricia», decía con un tono que me revolvía el estómago. Las pruebas eran contundentes, pero necesitábamos más que eso. Fue entonces cuando involucramos a José, el chico encargado de manejar los vídeos y gráficos durante las transmisiones en vivo. José era un joven guapo, encantador y extremadamente profesional. Sin embargo, también había sido víctima de las humillaciones de Matías. Cuando Almudena y yo le mostramos las grabaciones, se quedó en silencio, con los ojos fijos en la pantalla. «Siempre supe que era un imbécil, pero esto es monstruoso», dijo finalmente. «¿Qué necesitan que haga?». José se convirtió en nuestra pieza clave. Con su ayuda, ideamos un plan para emitir una de las grabaciones durante el noticiero en vivo. El momento perfecto llegó un lunes por la noche, cuando Matías, como siempre, estaba listo para abrir el programa con su sonrisa falsa y su tono autoritario. Almudena, que estaba detrás de cámaras, me mandó un mensaje: «Todo listo. Por favor, antes de acabar, si te está gustando el relato, recuerda dar un like y suscribirte a nuestro canal para que esta y otras historias de mujeres como yo sean difundidas y más visibles en YouTube. También puedes dejar un comentario contándonos tu historia o dejando alguna sugerencia para mejorar el canal». Desde mi casa, con el corazón en la garganta, observé por televisión cómo Matías iniciaba el programa. «Buenas noches. Hoy tenemos noticias importantes sobre la economía nacional». Su tono era el de siempre, seguro, arrogante. Entonces, dio paso al vídeo preparado por José. Veamos el informe especial. La pantalla cambió, y por un instante, todo parecía normal. Pero en lugar del esperado segmento, apareció una grabación de Matías en su camerino. «Eres una inútil, ¿sabes? Deberías agradecerme que te deje trabajar aquí», decía, apuntando con el dedo a una joven asistente que apenas podía sostener las lágrimas. La grabación continuó, mostrando más momentos de abuso y acoso. Según me contó Almudena, que estaba allí presente, el rostro de Matías se transformó poco a poco. Primero, una ligera confusión, luego incredulidad, y finalmente una furia incontenida. «Corten la transmisión. Corten ahora mismo», gritó, pero nadie en la cabina de control obedeció. De hecho, la chica encargada de cortar la emisión, María, era otra víctima constante de sus humillaciones. Aunque no le habíamos contado nada de nuestro plan, dejó que el vídeo siguiera reproduciéndose hasta el final por decisión propia. Cuando finalmente volvieron a enfocar la señal al estudio, Matías estaba rojo de ira, con el rostro completamente desencajado e incapaz de hablar. La cámara captó su expresión por unos segundos eternos antes de que la emisión se interrumpiera abruptamente. Esa misma noche, las redes sociales explotaron. Los hashtags Matías expulsado y Justicia para Tamara se hicieron tendencia. Los vídeos comenzaron a circular por todas partes, y los comentarios no dejaban lugar a dudas: el público estaba indignado. Los días posteriores al escándalo fueron un torbellino de titulares y debates. Cada medio de comunicación, incluso aquellos que antes idolatraban a Matías, lo crucificó sin piedad. «El rostro de las noticias, desenmascarado», tituló uno. «Matías Pratsi, el depredador tras las cámaras», decía otro. La grabación emitida en directo se volvió viral, alcanzando millones de vistas en apenas unas horas. Nadie podía creer que el hombre que durante años había sido considerado un referente en el periodismo fuese, en realidad, un abusador y un tirano. Matías fue despedido de manera fulminante. Pero no terminó ahí la cosa. Varias mujeres por fin cogieron fuerza para presentar denuncias en su contra y pronto comenzaron las investigaciones por acoso contra él. A los pocos días, Matías fue arrestado. Durante el juicio, su actitud altanera se desmoronó por completo al enfrentarse a las pruebas irrefutables, no solo los vídeos que Almudena y yo habíamos conseguido, sino también los testimonios de víctimas y testigos que, por fin, tuvieron el valor de hablar.
Lo sentenciaron a 3 años de prisión, una condena corta para algunos, pero lo suficiente para destruir su carrera y reputación para siempre. Su esposa, la actriz famosa, anunció públicamente su divorcio, calificándolo como un hombre que me avergüenza profundamente. Matías se convirtió en el paria de la industria y del público. En medio de todo este torbellino, recibí una llamada inesperada. Era la directora del canal. Tamara, quiero disculparme contigo. Nunca debimos permitir que Matías se comportara así. Fue un error despedirte. Queremos que vuelvas al noticiero. Acepté, pero no por ellos, sino por mí misma. Sabía que mi lugar estaba ahí, y que tenía una nueva oportunidad para demostrar quién era. Mientras caminaba nuevamente hacia el plató, sentí una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Había luchado por la verdad, por la justicia, y aunque el camino había sido difícil, había valido la pena. Ahora, todo estaba en su lugar. Matías estaba enfrentando las consecuencias de sus actos, y yo había recuperado no solo mi trabajo, sino también mi confianza y mi sentido de propósito. En el plató de noticias, la atmósfera cambió de manera radical tras su marcha. La tensión constante y el miedo a las explosiones de ira de Matías se esfumaron, dando paso a un ambiente de colaboración y respeto. Todo el mundo parecía más relajado y dispuesto a trabajar como un verdadero equipo. La directora tomó medidas serias para garantizar que nunca más se tolerara ese tipo de comportamiento: sesiones de formación sobre acoso laboral, un comité de ética interna, y una línea de denuncia confidencial. Yo, por mi parte, volví al noticiero con una mezcla de nerviosismo y esperanza. No quería repetir los errores del pasado, pero tampoco podía ignorar el orgullo que sentía al recuperar mi lugar. Mi nuevo compañero en la presentación, Javier, era el antítesis de Matías. Un hombre mayor, sabio y amable, con una calidez que me recordaba a mi padre. Desde el primer día, me trató con respeto y admiración, enseñándome a confiar nuevamente en un entorno laboral seguro. Y luego estaba el bueno de José. Al principio, lo veía simplemente como un amigo y aliado en nuestra misión por la justicia, pero con el tiempo comencé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos: su sonrisa sincera, la forma en que siempre tenía un comentario alentador para todos, su manera discreta pero constante de apoyarme en los momentos difíciles. Empezamos a pasar más tiempo juntos, compartiendo cafés entre grabaciones y salidas después del trabajo. Era fácil estar con él, y poco a poco, esas reuniones casuales se convirtieron en algo más. Una tarde, después de terminar la emisión, José me llevó a la azotea del edificio. Era un lugar donde a menudo iba a despejarse, según me dijo, y desde allí, las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas. Quiero que sepas algo, Tamara, dijo, con los ojos fijos en los míos. Eres la persona más valiente que he conocido. Todo lo que hiciste, no solo por ti, sino por todos los que trabajamos aquí, no tengo palabras para agradecerlo. Eres increíble. Su confesión me tomó por sorpresa, pero antes de que pudiera responder, lo abracé y ese abrazo acabó en un dulce beso. Fue un gesto instintivo, una respuesta a la conexión genuina que había crecido entre nosotros. Con el tiempo, nuestra relación floreció, y aunque nuestro amor fue inesperado, me di cuenta de que José representaba algo que hacía mucho tiempo no sentía: la esperanza en encontrar a mi media naranja. Mirando hacia atrás, veo cuánto he cambiado. La Tamara que comenzó esta historia era una joven ingenua, llena de sueños y admiración por un hombre que resultó ser un monstruo. Pero a través de las adversidades, descubrí mi fortaleza interior y aprendí que la justicia no siempre aparece por sí sola: a veces, hay que darle un empujoncito para que se presente.